El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Aleluya. 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 Hoy día una industria mundial que da muchísimas ganancias es la industria del entretenimiento. De todo lo que encontramos en redes, en medios de comunicación, ¿no? Y uno puede decir, bueno, está bueno que uno tenga sus distracciones, sus entretenimientos, todos nos aprovechamos de eso. Pero el negocio es hacer que la gente viva entretenida, distraída, mirando para otra parte, no dándose cuenta de toda la realidad. Y eso, que es para todos, se aumenta en la medida en que el objetivo de la vida sea juntar cosas, juntar bienes, riquezas, como habla el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Lucas es muy duro y llama rico y riqueza a todo aquel que se encierra con lo que tiene y no lo comparte. Y ese peligro de disfrutar, de vivir distraído. En la primera lectura, en donde Amós señala a la clase dirigente y rica de su tiempo, que les dice, bueno, viven todo eso en lechos de marfil, en cómodos sillones, comiendo, bebiendo, pero no se afligen de la ruina que está viviendo su pueblo. No se afligen. Viven todo eso, pero ni se interesan.
la parábola de Jesús nos pone delante esta imagen, un hombre muy rico, vestido como los reyes, ¿no?, que da espléndidos banquetes, por un lado, y a su puerta, en la puerta, un pobre lleno de llagas, del que el rico nunca se enteró que existiera. Existía, pero no se dio cuenta que existía. Y la parábola, si bien nos habla de lo definitivo, nos dice, el cielo y el infierno empiezan acá. Son el camino que elegimos nosotros en esta vida. No es solo después, es ahora. Y miren esta imagen, ¿no? Dios al pobre, ¿no? Cuando mueren, dice, ¿no? Dios al pobre, pero es como los mira Dios. Dios al pobre lo tiene en el seno de Abraham. El seno de Abraham quiere decir la intimidad, el corazón, las entrañas de Abraham. Lo tiene en su mayor cercanía y ternura. Y el rico se queda fuera. A ese que es despreciado, Dios es padre de los pobres y se acuerda siempre de ellos, cantábamos en uno de los salmos. Entonces, acá aparece como plásticamente en un cuento, en una historia, lo que Jesús nos había dicho hace un tiempito en las bienaventuranzas. Felices los pobres, ay de los ricos, pobres los ricos. ¿Sí? Fíjense esto, ¿no? Pablo invita al líder que deja en la comunidad y a toda la comunidad a vivir como un hombre, varón, mujer, un hombre de Dios, una persona de Dios. Y lo primero que pone es, ¿cómo hay que ser hombre de Dios, varón, mujer? Practicar la justicia. Primero que pone, la piedad, esa armonía con Dios, la fe, el amor, la constancia, la bondad, y combatir el combate de la fe. Porque el que quiere vivir esto, y bueno, la vida a veces implica luchar. Ahora, ¿cómo se puede vivir esto? ¿Cómo se puede vivir esta especie de salir del entretenimiento y de la indiferencia? Al final de la parábola, Jesús nos da una clave hermosa, porque dice, que es Lázaro, dice, el rico le dice, bueno, aunque sea, mandalo a Lázaro para que se le aparezca a mis hermanos y se conviertan y no les pase lo mismo que a mí. Y Abraham le contesta, tienen a Moisés y a los profetas. Moisés y los profetas es el nombre que se le daba en tiempos de Jesús a la Biblia, a toda la Biblia. Moisés, la historia, la profecía, ¿no?, los profetas. Entonces, dice, que los escuchen. La indicación de Jesús para cambiar el corazón y aprender a no ser indiferente, justo en este domingo bíblico, es aprender a escuchar la palabra de Dios, pero no solo con los oídos, sino que esa palabra nos atraviese, sintonizar con el corazón de Dios, más allá de la letra, tener esa sensibilidad que me va haciendo de a poquito tener la misma mirada de Dios. Porque ¿cómo mira Dios? ¿No? ¿Cómo las ve las cosas Dios? ¿Cómo las valora? Miren en esta parábola, en una palabra se nos dice así, el pobre que estaba en la puerta, ¿cómo se llamaba? Lázaro. El rico, ¿cómo se llamaba? No sabemos. ¿Por qué? Porque para Dios, ese que no tiene nombre, ese que está en las orillas, ese que está descartado, ese que vive en los márgenes, es valioso, tiene un nombre, es alguien, es una persona. El que se infla con su ego pierde hasta su nombre. El que quiera ganar la vida de esta manera, la perderá. Entonces, la palabra de Dios, cuando la escuchamos con el corazón, nos enseña a mirar la vida como la ve Dios. Y entonces nos invita hoy a mirar cuáles son los Lázaros de nuestro tiempo en este mundo. ¿Cuáles son los Lázaros? Y uno podría decir, en el mundo, las víctimas del genocidio de Gaza, también los rehenes israelíes, pero la masacre que está habiendo ahí, las víctimas de todas las guerras,
Hoy estamos rezando especialmente por los inmigrantes y los refugiados. Tanta gente que en nuestros días se ve necesitada de desplazarse por razones políticas, económicas, sociales, y que muchas veces se encuentra muros, abismos. Y eso nos hace pensar que el abismo que había entre Lázaro, que estaba con Dios, y el rico, que estaba lejos de Dios, lo había construido él. Él había construido el abismo, no Dios. Él había hecho un muro que le impedía acercarse. Con solo abrir los ojos ese muro se hubiera venido abajo. Son los muros. Es el muro de la frontera entre México y Estados Unidos, o entre Israel y Cisjordania. Y en tantos lugares que hay otros muros, otros impedimentos. El Mediterráneo, donde cruzan tantos inmigrantes, es muro también. En nuestro tiempo, en nuestra sociedad, ¿cuántos están afuera? ¿Cuántos están al margen? Y uno podría seguir mirando los Lázaros de hoy, las víctimas de la mafia del narcotráfico. Lo hemos sufrido y llorado y lo seguimos llorando estos días. Todo este complejo de mafia que no termina en los líderes que están en una villa. Está más arriba, más arriba. Es un poder económico fuertísimo. Ahí está Lázaro sufriendo. Pero también puede ser más chiquitito, entre mis compañeros de trabajo, de estudio, aquel que es a quien se le hace bullying o se lo discrimina, o no se lo tiene en cuenta, o en la familia ese que nadie valora. Bueno, ahí. Entonces, abrir los ojos, no con un sentido bueno de culpa, a ver, tengo que hacer algo, no, sino abriendo el corazón con la mirada de Dios, acogiendo, recibiendo, ¿no? Abriendo los brazos y el corazón. Por eso, llegar a esta solidaridad está por encima de nuestras fuerzas. Necesitamos de la palabra, que es una gracia de Dios, que cuando la escuchamos con fe, tiene fuerza para cambiarnos el corazón, como el martillo, como la espada, como el fuego, como el agua, todas esas imágenes que usamos este mes. Y la Eucaristía, que nos hace solidarios como Jesús, que invita a todos, no deja a nadie afuera de su banquete. Y este es el banquete más abundante, más del que cualquier rico de la tierra puede tener. Y en este banquete pueden sentarse todos, no para comer migajas, sino la misma presencia de Jesús, su mismo cuerpo y sangre. Que nuestra vida sea un banquete donde seamos felices, abriendo la puerta para que otros también puedan ser felices. Que así sea.